Mi mamá siempre nos hablaba de sus abuelos. Decía que su abuela era una mujer hermosa, de ojos celestes y una bondad inmensa. Sus hijas la adoraban porque siempre les brindó amor y protección. Pero su abuelo era todo lo contrario, un hombre frío, violento y despiadado. La maltrataba de formas inimaginables. En más de una ocasión le dio con el látigo que usaba para sus caballos. Algunas noches se la llevaba al campo, lejos de la casa, y regresaban horas después. Ella volvía cubierta de heridas y con el cuerpo marcado. Con el tiempo, la abuela desarrolló una grave enfermedad pulmonar. La pobreza no le permitió recibir tratamiento y su trabajo en una fábrica de conservas solo empeoraba su salud, pues pasaba horas mojada y expuesta al frío. Finalmente, una recaída terminó con su vida. Murió rodeada por sus 8 hijas, con lágrimas en aquellos hermosos ojos azules. El abuelo quedó solo en su enorme terreno. Ninguna de sus hijas tenía una buena relación con él, y todas ya habían formado su propia familia. Aproximadamente un año después de la muerte de su esposa, las mandó llamar de manera inesperada. Cuando todas estuvieron reunidas, les dijo con evidente molestia: su madre les dejó los ahorros de toda su vida. Me pidió que si ella moría, repartiera el dinero entre ustedes. Ya estoy harto de que venga a molestarme. Sus hijas, confundidas, le preguntaron a qué se refería. Entonces les confesó algo que jamás habían imaginado. Cada tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, miraba por la ventana que daba hacia la montaña y veía a su esposa fallecida. Vestida completamente de blanco, descendía corriendo a una velocidad imposible para cualquier ser humano. Cada vez que la veía acercarse, cerraba la puerta de la casa con desesperación. Instantes después, toda la vivienda comenzaba a sacudirse como si ocurriera un terremoto. Él le gritaba entre insultos: ¿qué quieres? ¡Déjame en paz! Y aquello se repetía una y otra vez durante un año entero. Después de repartir el dinero entre sus hijas, nunca volvió a verla. Dicen que, al cumplir la última voluntad de la mujer a la que tanto hizo sufrir, las apariciones cesaron para siempre. El abuelo terminó sus días completamente solo y murió consumido por la cirrosis en un largo y amargo final. Hay quienes creen que fue una simple coincidencia. Otros piensan que incluso después de la muerte, algunas promesas deben cumplirse y que la justicia siempre encuentra la manera de llegar. Soy odontólogo y hace algunos años también me dedicaba a la docencia en una universidad ubicada en la selva del Perú. Una tarde, alrededor de las 6:30 de la tarde, salí de trabajar y tomé un colectivo para regresar de Moyobamba hacia Rioja. Tenía mucha prisa, así que pagué los 4 asientos para que el vehículo saliera de inmediato. Durante el trayecto se atraviesan largas zonas de selva donde prácticamente no hay casas ni iluminación. Mientras miraba por la ventana, vi algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. 2 árboles iban corriendo entre la vegetación. No se movían por el viento ni parecían caer. Realmente daban la impresión de desplazarse lentamente, como si tuvieran vida. Por un momento pensé en avisarle al conductor, pero todo ocurrió muy rápido. Además, no quise distraerlo por miedo a que, al voltear o sorprenderse, pudiera provocar un accidente. Han pasado los años y esa imagen sigue grabada en mi memoria. Nunca he encontrado una explicación lógica para lo que vi. ¿Alguien más ha presenciado algo similar en la selva o en algún otro lugar? Me gustaría saber si existen otros testimonios parecidos. Soy chileno de Santiago y durante toda mi infancia y juventud viví en la comuna de Ñuñoa. Todo ocurrió una mañana del año 2008. En ese entonces estaba buscando trabajo y me dirigía a una entrevista. Salí de mi casa rumbo a la entrada del condominio mientras iba distraído mirando mi celular, un Nokia 6101 de tapa.
Después de caminar unos metros levanté la vista y vi algo que me dejó completamente paralizado. Frente a mí había un objeto enorme suspendido en el cielo, completamente inmóvil y sin emitir ningún tipo de sonido. Mi primera impresión fue que podía tratarse de un dirigible, precisamente por el silencio con el que permanecía allí. Sin embargo, al observarlo con más atención, comprendí que estaba viendo algo totalmente desconocido. El objeto tenía forma cilíndrica y la parte que parecía ser su punta se balanceaba suavemente de izquierda a derecha. Comencé a correr hacia la esquina. Salí del condominio y me acerqué un poco más para verlo mejor. Calculé que medía alrededor de 300 metros de largo. Estaba aproximadamente a 500 metros de distancia y a unos 400 metros de altura, parcialmente oculto detrás de un edificio cercano. Lo más extraño de todo fue que a esa hora de la mañana las calles estaban llenas de personas que iban camino a sus trabajos, escuelas y universidades. Había mucho movimiento, pero nadie parecía haber notado aquella gigantesca estructura en el cielo. Cuando finalmente comenzó a desplazarse, le señalé el objeto a un señor que caminaba por la vereda. Él levantó la vista y ambos nos quedamos observándolo mientras avanzaba lentamente en dirección a la cordillera de los Andes. El sol se reflejaba en la parte inferior del objeto, dándole un brillo intenso que parecía el resplandor de una brasa incandescente. Es sin duda lo más impactante que he visto en toda mi vida. Cuando el objeto desapareció de nuestra vista, el señor y yo nos fuimos conversando sobre lo que acabábamos de presenciar. Resultó ser un maestro de la construcción que trabajaba en una obra cercana. Vivo junto al mar, en Guinea Ecuatorial. Cuando tenía apenas 7 años, viví una experiencia que jamás he podido olvidar. Todo ocurrió durante un acto festivo que había organizado mi madre a la orilla de la playa. Ese día estaba con mis primos. En un momento, ellos fueron al local de mi madre por unos refrescos, mientras yo me quedé solo observando el mar. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. De pronto, vi lo que parecía ser un tronco de árbol flotando sobre el agua. Me llamó la atención porque sobre el tronco distinguí una enorme cola con un largo cabello cruzándolo. Pensé que quizá era mi imaginación, así que seguí mirando fijamente. Entonces ocurrió algo que me dejó paralizado. Aquella figura levantó una mano y parte de la cabeza, como si quisiera mirarme directamente. Apenas nuestras miradas se cruzaron, se sumergió de nuevo en el agua y desapareció. Salí corriendo completamente asustado y les conté a los adultos lo que había visto. Sin embargo, nadie me creyó, porque solo era un niño de 7 años. Aún así, recuerdo aquella escena con total claridad, como si hubiera sucedido ayer. Después de ese día, empecé a tener sueños muy extraños. Soñaba constantemente con sirenas e incluso en algunos sueños yo mismo me transformaba en una de ellas. La situación preocupó tanto a mi familia que decidieron orar por mí. Una vez mi abuelo me regaló su ropero. Era un mueble antiguo con un espejo muy extraño que siempre me causó una sensación difícil de explicar. Tiempo después, mi abuelo falleció, pero desde entonces empecé a notar algo inquietante. Casi todas las noches, alrededor de las 3 de la madrugada, sentía que ese espejo era como un portal. En más de una ocasión, me pareció ver sombras o figuras que salían y entraban a través del reflejo. Cada vez que pasaba, el ambiente se volvía pesado y me invadía un miedo difícil de describir. Con el tiempo ya no pude soportar esa sensación. Nunca supe si era mi imaginación o si realmente había algo extraño en ese espejo. Pero decidí deshacerme del ropero. Desde que salió de mi casa, volví a sentir tranquilidad. Anécdota. Mi hijo me contó sobre su vida pasada y reconoció seres extraterrestres. Tengo varias anécdotas que he vivido con mi hijo.
Y hasta el día de hoy no encuentro una explicación. Una de las que más me marcó ocurrió cuando era muy pequeño. Un día me miró con total naturalidad y me dijo: en esta vida me tocó ser tu hijo, pero en la pasada yo era tu papá. Me dejó completamente sin palabras, porque nadie le había hablado jamás sobre vidas pasadas. En otra ocasión, yo estaba viendo un video donde mostraban diferentes tipos de supuestos extraterrestres. Mi hijo, que tenía apenas unos 3 años, se acercó, observó la pantalla por unos segundos y dijo: yo conozco a esos 3. Señaló exactamente 3 de las imágenes. Tiempo después, por curiosidad, volví a ponerle el mismo video sin decirle nada. Para mi sorpresa, señaló nuevamente a los mismos 3 seres sin dudarlo.